presentadora. Ya. Buenos días, profe. Nosotros vamos a presentar sobre la media aritmética para datos agrupados. Somos el grupo 7. Ya, la media aritmética. La media aritmética o promedio es una medida de tendencia central que en un conjunto de datos agrupados se calcula de la siguiente manera. Media aritmética. La variable 1 más por frecuencia 1 más la variable 2 por la frecuencia 2 y así sucesivamente, donde x1 y x2 son los valores de la muestra, y la frecuencia 1 y frecuencia 2 son las frecuencias absolutas respectivas y n es el total de los datos que hay en la muestra. Ejercita 1. Halla la media aritmética de cada conjunto de datos y responde a las preguntas. XY es el promedio de distancia y FI es la frecuencia. Esos dos datos se multiplican y así sucesivamente con cada dato de la tabla, como 17,5 por 7, 18,5 por 9 y así. Con estos resultados se suman entre sí y se divide para el número de datos en la muestra. Esos es un gráfico de barras, esto es un gráfico circular y esto es un gráfico poligonal. Horas de estudio semanal. Las horas de estudio semanal. XY es el promedio de horas de estudio semanal y la frecuencia son los estudiantes. Uno se multiplica por 6, 3 por 14, 5 por 12 y así sucesivamente. Estos resultados se dividen para la frecuencia y da 4,15 horas. ¿Qué información se presenta en cada tabla? La primera tabla se indica que 5 balas son disparadas en promedio de 16,5 horas y la segunda que una persona estudia 16 horas y así sucesivamente. En la primera tabla concluyo que 19 balas son disparadas en promedio y las horas de estudio promedio son 4,15. Eso es un gráfico de barras, eso es un gráfico circular o de pastel y eso es un gráfico poligonal. Ya, ejercitado. Una empresa contratará un seguro de gastos médicos para sus empleados. Como la tarifa que se cobrará depende de la edad promedio de los trabajadores de la empresa, se recopilaron los siguientes datos para calcular el costo del seguro. En la siguiente tabla, XY quiere decir el promedio de la edad de cada trabajador y FI o frecuencia es el total de trabajadores. Ya. ¿Cuántos trabajadores tienen una edad en el rango de 22 a 27? Según este gráfico, hay 8 trabajadores entre 22 y 27 años. ¿Cuántos empleados se encuestaron? Este dato se obtiene sumando todos los trabajadores de la frecuencia. Y en total fueron encuestados 35 trabajadores. ¿Qué tarifa le corresponde a los empleados? La tarifa de menos de 40 años. Este dato se obtiene sacando la media aritmética. Esto es multiplicando el promedio de edad por el trabajador, sumándolo sucesivamente. Y dividido para el total de trabajadores encuestados da 35,3, que da a menor de 40 años. ¿Qué tarifa considera que debe ser la más costosa? La tarifa más costosa es la de menor de 40 años, porque más empleados son menores de esa edad y hay más demanda. Ya. A continuación se muestran los datos representados en distintos gráficos. Gráfico de barras, gráfico de pastel y gráfico poligonal. Gracias.